¿Sí? Bien, chicos, buenas noches con todos. Hoy día vamos a tener la charla de manejo de la deshidratación en diarrea aguda. La doctora Vanessa Quispe nos va a acompañar y nos va a hacer la charla. Vanesita, gracias otra vez. Te dejo para que puedas. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los residentes de pediatría. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el manejo de la deshidratación en lo que es la diarrea aguda, ¿no? Lo vamos a hacer algo práctico, sencillo, para que puedan entender y tal vez para que nos ayuden en el manejo, lo que es en emergencia, ¿no? Porque es ahí donde vemos a los niños deshidratados y es ahí donde nosotros debemos de actuar en primera instancia. No corre, Anabel, ya. Bueno, primero tenemos que tener el concepto de lo que es la diarrea aguda, la cual pues se caracteriza por una disminución en la consistencia de las deposiciones, ¿no? Estas pueden ser semilíquidas, líquidas o pastosas, ¿no? También la otra característica es que esas deposiciones van a aumentar en frecuencia de lo que el niño normalmente hace, ¿no? Si el niño normalmente tiene 2 deposiciones al día, pero si esas aumentan a 3, 4, 5, también se debe considerar diarrea. Generalmente dicen que con más de 3 deposiciones en un día podemos considerar ya el tema de diarrea aguda. Este cuadro de diarrea, pues no solamente es un solo síntoma, ¿no? Sino está acompañado por otros síntomas. Generalmente pueden ser fiebre, vómitos, malestar general, cefalea, otras características más. Para hablar de diarrea aguda, nosotros tenemos en cuenta lo que es el tiempo. Hablamos de diarrea aguda cuando es menor a 14 días. Hablamos de una diarrea persistente cuando las diarreas son de 14 a 28 días. Y hablamos de una diarrea crónica cuando estas van más allá de 28 días. También podemos hablar un poquito lo que es el tipo de diarreas, ¿no? Diarreas acuosas, que generalmente las etiologías son virales, y las diarreas invasivas o infecciosas, ¿no? O sea, que van a ser generalmente de causas bacterianas. A grosso modo, acá yo les he puesto lo que son la patología, los agentes más frecuentes en lo que son las diarreas, teniendo en cuenta que en los niños menores de 5 años, la primera causa de diarrea son virus, ¿no? En este caso están los norovirus, rotavirus, adenovirus. Las bacterias, pues la Shigella, el Campylobacter y la E. coli, son las que más predominan. También pueden haber diarreas tal vez persistentes o crónicas que ya están asociadas a lo que son causas parasitarias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros frente a un niño con diarreas? Lo más importante es que nosotros tenemos que evaluar el estado de hidratación de nuestros pacientes. Para eso, en este cuadro les muestro lo que son algunos signos y síntomas en la cual nosotros tenemos que evaluar a todos los niños que vienen con diarreas, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos signos que uno va a depender del evaluador, ¿no? Por ejemplo, como es en los ojos, o sea, puede ser que para alguien los ojos sean normales, pero para otro evaluador puede ser que los ojos sean hundidos, ¿no? Igual en la humedad de las mucosas, ¿no? Para algunos puede estar un poco seca, para otros puede estar muy seca. Para evitar estos sesgos, lo que se ha planteado es que hay tres características que sí o sí debemos de evaluar, que nosotros debemos de recordar como las 3 S, ¿no? En este caso vamos a tener en cuenta primero lo que es el sensorio o el estado de conciencia, que es lo que, eso sí, creo que no nos podemos equivocar y todos vamos a evaluar de la misma manera.
¿no? Para esto vamos a dividir, o sea, a nuestros niños, quienes vayan a recibir un plan A, un plan B o un plan C, según el estado de deshidratación que vayan a presentar. Entonces, en el compromiso del sensorio, un niño que no tiene signos de deshidratación, pues ese niño está despierto, está activo, está alerta. Si el niño ya tiene algún grado de deshidratación, puede ser que este niño puede estar un poco irritable, intranquilo, quejumbroso. Y si este niño tiene una deshidratación severa, obviamente lo vamos a ver que este niño ya está con un trastorno del sensorio muy comprometido, puede estar letárgico, inconsciente, ¿no? Lo otro es que tenemos que preguntar en cuanto a la sed. Cuando son niños grandes, les podemos preguntar, pero cuando son niños pequeñitos, nosotros vamos a ver en el momento, o sea, si su sensorio está todavía aceptable, y cuando se le ofrece los líquidos, un niño que no tiene signos de deshidratación, o sea, que correspondería a un plan A, ese niño va a tomar agua normal, ¿no? O sea, no de manera excesiva, por decirlo así. El niño que tiene algún grado de deshidratación, o sea, el plan B, es un niño que está sediento, que ni bien uno le ofrece el agua, quiere tomar, la mamá te dice, ay, se toma todo el vaso rápido, ¿no? Está bebiendo ávidamente los líquidos. Y en una deshidratación severa, como ya tenemos compromiso del sensorio, esos niños van a tener incapacidad para tomar los líquidos, ¿no? O no van a beber bien. Lo que es la otra S se refiere al signo de pliegue, en la cual cuando nosotros examinamos a nuestros pacientes, generalmente en el abdomen, lo que hacemos, ¿no? Es el pellizco que uno hace. Entonces, si ese signo de pliegue desaparece de inmediato, pues es un niño que no tiene signos de deshidratación. Si más o menos demora menos de 2 segundos a 2 segundos, ya puede tener algún grado de deshidratación. Y si desaparece muy lentamente, o más de 2 segundos, o 3, algunos refieren, ya pues es un niño con deshidratación severa. ¿No? Lo otro que vamos a ver, en un plan A, o sea, es el paciente que no tiene ningún signo de deshidratación y nuestra terapéutica va a ser para prevenir la deshidratación. En un plan B, nosotros vamos a ver ya a estos pacientes que ya puedan tener 2 o más signos que están mencionados. Y en un plan C, sí o sí tiene que tener uno de estos tres, de esas 3 S para el compromiso, ¿no? Eso es un signo clave que ese niño ya está con deshidratación severa. Lo otro que también podemos tener en cuenta es la pérdida de peso, más o menos en porcentaje, que vamos a tener según el grado de deshidratación. Doctora, disculpe, me están tocando la puerta. Un ratito, disculpe. Esperemos unos minutos. Lo siento. Ya, entonces se dice que en una deshidratación leve se ha perdido el peso menos del 5%. En una deshidratación moderada vamos a hablar que se ha perdido el peso entre un 5 y un 10%, y en una deshidratación severa vamos a ver pues que hay una pérdida de peso de más del 10%. ¿No? Entonces, el déficit de líquidos estimados también va a ser similar, ¿no? Menos de 50 mililitros por kilo en lo que es el plan A, en el plan B entre 50 y 100, y en el plan C lo que es más de 100 mililitros por kilo. Entonces, me pareció importante que nosotros cuando vamos a manejar a estos pacientes, una vez que ya empecemos la hidratación, cuando lo tengamos en observación, es importante hacerle un balance estricto, ¿no? Para ver si nosotros estamos yendo de manera adecuada con la hidratación o no. Entonces, para eso debemos de conocer los valores normales del flujo urinario y del flujo de heces en nuestros niños, ¿no? Para eso tenemos que en los niños menores de 10 años, un flujo urinario normal va entre 1.2 a 5 mililitros por kilo por hora. Y en los mayores de 10 kilos vamos a calcularlo con el metro cuadrado, ¿no? Que va de 12 a 80 mililitros por metro cuadrado por hora.
En cuanto al flujo de heces, o sea, un flujo de heces normal va entre 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. Aquí cabe mencionar que ya no tenemos en cuenta lo que es el peso. Tanto en menores como en mayores de 10 kilos se calcula por kilo, ¿no? Vamos a hablar que un niño está con un flujo de diarreas, o sea, bajo, cuando ese flujo de heces se encuentra entre 1.6 a 5 mililitros por kilo por hora. Un flujo de heces moderado cuando está entre 6 y 9 mililitros por kilo por hora, y un flujo de heces elevado o alto cuando es mayor o igual a 10 mililitros por kilo por hora. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la diarrea aguda? Y justo lo que vamos a hablar ahora en la charla es pues, sobre la prevención y el tratamiento de la deshidratación. Pero tenemos que tener en cuenta que no solo es eso el manejo de la diarrea, sino también estos niños con diarrea son los niños pues, que se deshidratan, ¿no? Rápidamente, y que también hay una afectación de su estado nutricional. Para eso debemos de mantener también una alimentación adecuada durante y después de los episodios de diarrea. Lo otro que tenemos que tener en cuenta también es que debemos de reducir la duración y la gravedad de esos episodios de diarrea, y también enseñar a los familiares, a la madre, para evitar la aparición de nuevos episodios. Entonces, nosotros cuando estamos frente a un niño con diarreas, debemos hacernos estas 5 preguntas para nosotros tratar de ayudar a nuestros niños. Una vez que ya hemos evaluado a nuestros pacientes y hayamos definido si es un niño que no tiene deshidratación moderada o tiene deshidratación severa, tenemos que preguntarnos si este niño requiere una terapia inmediata de emergencia. ¿Cómo lo vamos a hidratar a este niño? ¿Vamos a usar la vía oral o la vía endovenosa? ¿Qué líquido le vamos a administrar a este niño? ¿Y cuál es el volumen que le vamos a administrar inicialmente y posterior como una terapia de mantenimiento? ¿Y con qué rapidez debemos de administrar esos líquidos en cada etapa, ¿no? O de la deshidratación de estos niños. Entonces, en el transcurso de esa charla, nos vamos a ir respondiendo todas estas preguntas. Entonces, vamos a hablar primero en un plan A, o sea, es el niño que no tiene deshidratación, es el niño que nosotros tenemos que evitar que se deshidrate. Lo primero que tenemos que evaluar es que si este niño tiene algún factor de riesgo para llegar a deshidratarse. Para eso es importante preguntar a la mamá cuántos vómitos o cuántas diarreas está haciendo por hora, ¿no? Si son más de 5, más de 4, entonces es un niño que sí tiene riesgo de deshidratarse, ¿no? Igual con las deposiciones. O si el niño puede ser que puede haber ido a otro hospital y que le hayan estado haciendo un plan B, la mamá se puede haber escapado o tal vez no recibió una atención, y si viene a nuestro hospital, preguntar también, ¿no? Porque han pasado niños que incluso vienen con su vía, que ya se han estado hidratando y no. Entonces, también eso nos puede hacer un poco dudar en lo que es el grado de hidratación, no evaluar bien, ¿no? Lo otro, preguntar a la mamá dónde vive, ¿no? Por ejemplo, si es que la mamá vive muy lejos de un establecimiento de salud, tal vez sea difícil venir al establecimiento, ¿no? Por el acceso geográfico que pueda tener. Lo otro, antiguamente, porque eso se ha sacado de la guía del MINSA, pues, y ahora no tenemos ya los casos de cólera, tenemos que tener en cuenta que pues, el cólera era que hacían deposiciones muy abundantes y se deshidrataban un montón, ¿no? Lo otro, entonces, si nosotros decimos que este niño sí tiene esos factores de riesgo, lo que tenemos que hacer es manejar y observarlo en nuestra emergencia, en nuestro establecimiento de salud. ¿Y qué es lo que le vamos a ofrecer a estos niños? Tenemos que darle lo que son las sales de rehidratación oral. Eso es lo indicado, pero tal vez podamos tener dificultades, ¿no? En nuestra emergencia no tenemos sales preparadas, o sea, lo ideal es que tuviéramos, pero a veces no tenemos y pues hidratamos a otros niños con otros sueros infantiles, ¿no? Que vamos a mencionar después, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que este niño, o sea, no tiene esos factores de riesgo, lo que podemos hacer es un manejo en la casa, pero sí enseñándole a la madre
5 cosas que son muy importantes en un manejo de una diarrea aguda, leve o sin deshidratación, ¿no? Vamos a aquí denominarlo con el acrónimo ACRES, que significa primero debemos de aumentar la ingesta de líquidos, pero líquidos apropiados, ¿no? O sea, evitar lo que es, por ejemplo, lo que es el té, evitar sueros muy dulces, jugos de cajita, ¿no? Porque esos tienen mucho aporte de glucosa, que lo que van a hacer es jalar más agua y producir más diarrea, ¿no? Entonces, esos líquidos debemos de evitar. Lo otro, la C, es de continuar con la alimentación habitual. A las mamás, cuando nosotros les damos las indicaciones, debemos decirle que el niño con diarrea tiene que comer su comida normal. No le podemos decir que haga una dieta blanda, que solo tome caldos, que solo tome agüita pura. No, porque en cuenta que en las diarreas no solo se pierde líquido, sino también electrolitos, ¿no? Por eso es que las sales de irritación oral o otros sueros que vamos a mencionar. Lo otro que tenemos que explicar a la mamá es que la mamita tiene que saber reconocer cuáles son los signos de deshidratación en su pequeño y cuándo ella tiene que regresar a la emergencia, ¿no? Por ejemplo, le decimos si su niño tiene muchas diarreas, más de 3, 4 en una hora, si el niño no tolera la vía oral, ¿no? Si el niño no orina, porque el no orinar también es un signo de alarma, ¿no? Entonces, lo otro es que tenemos que también trabajar en la parte para evitar episodios futuros de diarrea en este niño. Lo principal, ¿no? Medidas higiénico-dietéticas, lavado de mano adecuado, tanto el niño como la persona que prepara alimentos. Y lo otro es que en estos niños debemos de administrar lo que es el zinc, ¿no? Si este niño está en la emergencia ya tolerado, o sea, lo podemos observar por 2 horas, igual se va a ir a casa con estas medidas que acabo de mencionar. Entonces, más o menos la reposición de líquidos en lo que es en un plan A, o sea, vamos a calcularlo por las pérdidas estimadas que pueda ser. Se dice que por cada deposición líquida, o sea, por diarrea, se pierde entre 10 a 20 mililitros por kilo. Y como les dije, ¿no? Un cuadro diarreico no es solamente diarrea, son pocos los casos que solo son diarreas, también está acompañado más frecuentemente por vómitos. Y por cada vómito, un aproximado de pérdidas de 5 mililitros por kilo. Entonces nosotros tenemos que decir a mamá, ejemplo, un niño que pesa 10 kilos, le tenemos que decir, señora, su niño por cada diarrea líquida que haga, si le vamos a dar a 10 por cada diarrea, sería pues 100 cc, ¿no? 100 cc del suero o de panetela o de las sales de irritación oral que tiene que darle al niño. Esto se ofrece de manera lenta, ¿no? Igual se tiene que reponer también por los vómitos. Si el niño pesa 10 kilos, le daríamos 50 mililitros, ¿no? De líquidos. Entonces, aquí están lo que son la composición de los líquidos de hidratación oral apropiados que nosotros debemos indicar a las mamás. Pues acá están las sales de rehidratación oral. Las que ahora usamos son las que tienen 75 miliequivalentes de sodio, ¿no? Que son las de osmolaridad reducida, ¿no? A comparación que lo que daban antes en los tiempos de cólera, que eran las que tenía 20 miliequivalentes de sodio. Lo otro que sí, como verán en el cuadro, lo que usamos bastante en la emergencia es el Pedialyte, ¿no? Porque si vamos a ver, comparando con otras sustancias, por ejemplo, con la Coca-Cola, que algunas mamás le dan, algunos le dan refrescos energizantes, ¿no? Como el Espor, el Gatorade y todo eso. Entonces, si vemos, estos tienen lo que son los carbohidratos, lo tienen más altos que lo que es el Pedialyte y la sal de rehidratación. Y acuérdense que los carbohidratos al final se van a convertir en glucosa y entonces van a provocar más diarrea, ¿no? Y ahí está el caldito de pollo que no te da nada de carbohidratos. Entonces, como habíamos dicho, el niño tampoco no se trata de que solo se hidrate con líquidos, con agua pura, sino también tiene que recibir nutrientes y otros electrolitos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso para también indicar a las mamás.
Bueno, lo otro, entonces ya una vez que nosotros hemos dado de alta a nuestro niño con plan A, podemos tener otro caso de otro niño que venga y que sí tenga algún grado de deshidratación. Entonces lo que vamos a hacer es un plan B. En el plan B, estos pacientes sí o sí deben manejarse en la emergencia o en el establecimiento de salud, ¿no? Lo que se da son sales de rehidratación oral. Me olvidaba mencionarles. Las sales de rehidratación oral se preparan en 1 litro de agua hervida, se echa un sobre de las sales, ¿no? Y estos se mezclan y esto solamente te dura 24 horas, o sea, no podemos guardarlo 2, 3 días. Y lo otro es que estas sales, la mamá no lo tiene que hacer hervir, sino una vez que ya el agua está hervida, se disuelve, ¿no? En agua hervida tibia. Entonces, en el plan B, lo que vamos a usar son las sales de irritación oral. ¿En qué volumen? Vamos a usar un volumen de 50 a 100 mililitros por kilo, ¿no? Este volumen se tiene que pasar en 3 a 4 horas de manera lenta. De preferencia le mandamos a comprar a la mamá una cucharita descartable y un vaso descartable para darle, mencionan una cucharadita cada 3 minutos, ¿no? De manera lenta, porque si nosotros le damos de beber rápido, porque acuérdense que este niño sí va a querer beber ávidamente, porque sí está deshidratado, ¿no? Pero igual le tenemos que dar despacio. Si es un bebé que lacta, el niño tiene que continuar la lactancia materna, no se le debe suspender la lactancia materna. Lo que sí mencionan es que si el niño está recibiendo el plan B, tenemos que hacerle, por decir, no ofrecerle alimentos en ese momento hasta que tolere bien la hidratación, ¿no? O sea, la vía oral. Entonces, si es que a este niño le estamos dando con cucharita y no tolera, lo otro que nosotros podemos usar es una sonda nasogástrica y administrar el mismo volumen de 50 a 100, igual pasarlo en 4 horas y en goteo. Si bien es cierto, esto es un poco fastidioso, tal vez incómodo para el paciente, ¿no? La verdad que no lo hacemos, pero sí está indicado. O sea, por ejemplo, si fuera un niño que no sé, hay alguna contraindicación o una imposibilidad para colocarle una vía y es un plan B, o sea, una deshidratación moderada, sí debemos de ponerle una zona nasogástrica y pasarle el goteo, ¿no? El volumen de 50 a 100 te da un rango y tal vez ahí debemos tener en cuenta si este niño es un plan B más tirando para un plan A o es un plan B más tirando para un plan C. Tal vez evaluando eso, podemos nosotros poner la cantidad de líquidos, ¿no? A hidratar a este niño. Entonces, si este niño tolera, bueno, ¿no? Si tolera, puede continuar 2 horas más con el plan B, se reevalúa, ¿no? Y se puede ir a casa. Pero si este niño, nosotros cuando vamos a hablar que este niño no haya tolerado, para eso, como les mencionaba antes, si es que su flujo de heces es más de 10 mililitros por kilo por hora, o si este niño está vomitando, no acepta las sales, o si es que tiene un balance hídrico negativo, ¿no? Incluso cuando nosotros ponemos lo que es la sonda, ¿no? A veces se distienden los niños, o no tienen ausencia de ruidos, ¿no? O los vómitos son persistentes, nosotros tenemos que ya pasar, en estos casos, sería a un plan C. Pero si toleran todo y ya el niño tiene un balance hídrico positivo, nosotros le podríamos dar de alta. Lo otro que les quería mencionar con esta diapositiva es que cuando nuestros niños tienen diarreas, ahí como indica la flecha, o sea, es importante ver que sí pierden lo que es más sodio y más potasio a comparación que sea por los vómitos, ¿no? En los vómitos lo que más pierden son el cloro, por eso que hacen una deshidratación hipoclorémica, ¿no? Lo que es en diarreas, no, en las diarreas sí pierden más sodio y potasio. Lo otro, nosotros como alternativa, pero sí no está mencionado en la guía ni de la OMS, ni del MINSA, de nada, lo que sí nosotros usamos en emergencia, pues es la solución polielectrolítica, que esta sí se da de manera endovenosa. Se dice que se da el mismo volumen, que como si fuera por vía oral, pero por vía endovenosa, en la misma cantidad de horas, que sería 4 horas, ¿no?
Y según eso, luego evaluamos, le hacemos su balance y ya podríamos continuar con un líquido de mantenimiento también endovenoso. Esta es una solución hipotónica debido a que la sal de bueno, o sea, no está el sodio, hablamos que es lo normal en sangre es pues entre 135 y 145, bueno, acá tiene 90, ¿no? Al igual que las sales de irrigación oral, las que se usaban para el cólera. Pero sí también tiene un aporte de potasio y también tiene glucosa, entonces, a comparación del cloruro de sodio, que no tiene eso, ¿no? Que solamente tiene el sodio. Y bueno, podemos ayudarnos con esta terapia, podemos evaluar a nuestro niño, le podemos dar. Es una opción, pero el plan B per se como tal es vía oral, ¿no? Como habíamos dicho, si nuestro niño no ha mejorado o ya es un niño que está con deshidratación severa, lo que tenemos que hacer es ver si es que este niño está en shock o no está en shock, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que nuestro niño tiene shock, lo primero que tenemos que dar es el cloruro de sodio al 0.9% en bolo, un bolo inicial de 20 mililitros por kilo, ¿no? Esto se tiene que pasar de 15 a 20 minutos y se reevalúa, ¿no? Antes de pasar nosotros al segundo bolo, tenemos que reevaluar que este niño no tenga signos de sobrehidratación, ¿no? O sea, ver que no tenga estertores crepitantes, hepatomegalia, que con un bolo, o sea, si está en shock no creo que pase, pero sí cuando podemos pasar el segundo bolo y hasta el tercer bolo que se pueda pasar, cada vez de cada bolo hay que evaluar, ¿no? Entonces, si el niño está en shock, pues ya resolvemos el shock con lo que son los bolos y ya después es un manejo ya más de cuidados críticos y no más de pediatría, ¿no? Lo que vamos a tener más en la emergencia son niños con deshidratación severa sin shock. Entonces, eso sí nosotros tenemos que manejarlo. Es un niño que está deshidratado grave. El manejo también es hospitalario. Y lo que vamos a dar igual es la solución polielectrolítica, pero sí a un volumen de 100 mililitros por kilo, ¿no? Lo que recomiendan el tiempo de infusión de este volumen es en los niños que son menores de 1 año, se tiene que pasar este volumen de 100 mililitros por kilo en 6 horas. Y en los niños mayores de 1 año se pasa en 3 horas. ¿Cómo lo vamos a dividir? Se pasa, en los niños menores de 1 año se pasa 30 mililitros por kilo en la primera hora y los 70 restantes se pasa en las 5 horas. ¿Por qué esto? Porque recordemos que el agua corporal total en los niños, mientras más pequeños seamos, tenemos más agua corporal total, y mientras más grandes seamos, tenemos menos agua corporal total, ¿no? Por eso es el tiempo que se pasa. Igual, ¿no? Entonces, en los niños mayores de 1 año, los 30 mililitros por kilo se pasan en los primeros 30 minutos y los 70 mililitros por kilo restantes se pasan en las 2 horas y media siguientes, ¿no? Si el niño está recibiendo esta infusión y el niño tolera vía oral, o sea, si está tolerando, se le puede dar también lo que es la vía oral. Se puede iniciar mientras más rápido el niño pueda tolerar. Igual con la lactancia materna. Y sí, el monitoreo, pues el balance hídrico tiene que ser continuo. ¿No? Bueno, igual estos niños, o sea, cuando se quedan hospitalizados, una deshidratación severa se queda hospitalizado, igual se va a hacer manejo y posterior a ello es lo que vamos a dar los líquidos de mantenimiento, ¿no? Entonces, estos son los líquidos que se usan de mantenimiento, por decirlo así. Lo que nosotros usamos es una solución al 1 normal, que está aquí, que es la dextrosa al 5%, con el cloruro de sodio al 20%, 40 mililitros, ¿no? Que esos 40 mililitros equivalen, pues, a la cantidad de sodio cercana al sodio plasmático, ¿no? Recordemos que 1 mililitro del cloruro de sodio al 20% trae 3.4 miliequivalentes de cloruro de sodio, ¿no? Antes usaban las soluciones al medio normal, que sería con los 20 mililitros de cloruro de sodio al 20%,
Bueno, en los últimos estudios se dice que la solución al 1 normal, que es la más parecida a la concentración plasmática de electrolitos, es la que debemos de usar y que es la que ha dado mejores resultados. ¿No? Esto sí, igual lo que las concentraciones. Entonces, nosotros para ya dar, una vez que ya nosotros hemos hecho la reposición, ¿no? Porque cuando hemos hecho plan B y plan C, lo que hemos hecho es reponerle al niño lo que ha perdido, ¿no? Por esas diarreas, por esos vómitos que ha tenido. Entonces, una vez que ya hemos repuesto ese volumen perdido, lo que tenemos que hacer es darle el volumen de mantenimiento. Entonces, para los R1 más que todo, los que recién han ingresado, tienen que saber los métodos que se usan, ¿no? Para dar los líquidos de mantenimiento. Tenemos aquí el método de Holiday-Segar, que es el que de 0 a 10 kilos se da de 100 cc por kilo. Luego, de 11 a 20 kilos se da 50 cc por, hasta los 20 kilos. Y si el niño más allá de los 20 kilos, ya le damos a 20 cc por kilo, ¿no? Ese es el método Holiday-Segar, que refiere que de 0 a 10 kilos, a 4 mililitros por kilo por hora. Generalmente nosotros, cuando formulamos nuestra hidratación, formulamos para un tiempo de 24 horas, ¿no? Entonces, ahí sería, por decir, el niño pesa igual, ¿no? 10 kilos, le vamos a dar 4 por 10, sería 40 por 24, ¿no? De 11 a 20 kilos de los siguientes se da a 2 mililitros por kilo, y más de 20 hasta 80 kilos se da 1 mililitro por kilo, ¿no? Llegando a pasar un volumen máximo de 2.4 mililitros por día, ¿no? 2.400, vamos a dar de 1.500 a 1.800 mililitros por metro cuadrado por día también. Estas son las 3 formas que nosotros usamos para lo que es administrar nuestros líquidos de mantenimiento, ¿no? En los pacientes pediátricos. Entonces, sí quería hablarles sobre el zinc, ¿no? El zinc se tiene que dar a todos los niños con episodios de diarrea aguda. La dosis es de 20 miligramos por día, por 10 días. Los que tienen que recibir el zinc es los niños de 6 meses a 5 años. ¿Por qué de 6 meses y no los menores de 6 meses? Porque se ha visto en los estudios que a los niños que les han dado menores de 6 meses, o sea, no ha habido mayores cambios en cuanto a la disminución de las diarreas, en cuanto a la cantidad, ¿no? De las diarreas, o para prevenir futuros episodios, no se han visto cambios a no darle, ¿no? Las presentaciones que hay de zinc son el jarabe de 20 miligramos en 5 mililitros, las gotas que hay de 100 miligramos en 1 mililitro y las tabletas de 20 miligramos. Entonces, sabemos que el zinc pues, es un micronutriente esencial, ¿no? Que nos ayuda con la inmunidad, nos ayuda en la integridad de los epitelios, ¿no? De la mucosa intestinal, también nos sirve para la reparación de heridas, nuestro crecimiento, el desarrollo neurológico, ¿no? Lo que es la importancia en el sistema gastrointestinal, pues hay una regeneración de las células del epitelio intestinal, ¿no? También lo que hace la síntesis de enzimas digestivas y también ayuda en el sistema inmunointestinal. Con todo ello, nosotros lo que vamos a hacer con el zinc es vamos a disminuir la duración de las diarreas, ¿no? También con esto se disminuye el riesgo de que ese niño tenga diarreas persistentes, tal vez disminuir la severidad también de ese episodio diarreico, con ello también vamos a disminuir la mortalidad y la recurrencia de esos episodios de diarrea. Lo otro que tal vez es un poco el ondansetron, ¿no? Sobre el uso del ondansetron
En realidad, el ondansetron no se sugiere, ¿no?, usarlo rutinariamente en los episodios de diarrea. Lo podemos usar en niños, o sea, que sean mayores de 6 meses y que tengan vómitos persistentes y que estos vómitos están interfiriendo en lo que es la terapia de rehidratación oral, ¿no? Se usa en una dosis única, ¿no?, de 0.15 a 0.2 miligramos por kilo dosis, siendo una dosis máxima de 8 miligramos, ¿no? En realidad, si nuestros niños están vomitando, pero no están deshidratados, tampoco no se les debe de dar el ondansetron. Lo otro que también hemos visto bastante es que a todos los niños generalmente le pedimos reacción inflamatoria, ¿no? Pero se dice que no se recomienda en realidad el uso rutinario de la reacción inflamatoria, solamente, o sea, nosotros podemos mandar reacción inflamatoria si es que la mamá nos dice que ha tenido diarrea con sangre, o este cuadro pues está asociado a fiebres altas, fiebres persistentes, ¿no? Y que nosotros sospechemos que este niño pueda tener alguna infección bacteriana. También con esto cabe recalcar de que si los niños vienen a la emergencia y nosotros le pedimos reacción inflamatoria y no hace la deposición, y ya le hemos observado 2 horas, ¿no?, o 4 horas según el grado de deshidratación, no se deben de quedar estos niños en espera de una reacción inflamatoria, ¿no? Y tampoco no se debe de pedir de rutina. Como hemos mencionado, la causa de diarreas en los niños menores de 5 años, la más frecuente es una causa viral, ¿no? Y ya. Y en cuanto a los antibióticos, tampoco no se debe de ofrecer antibióticos de rutina a todos los niños, ¿no? Se dice que para nosotros sospechar en una diarrea que sea invasiva, lo que sí es una diarrea disentérica, pues es la presencia de sangre, ¿no?, que es el signo más fidedigno, por decirlo así, para pensar en una diarrea bacteriana que vaya a requerir antibióticos. Bueno, eso era todo en cuanto a lo que es las diarreas. Si tienen alguna duda, algo, me pueden preguntar, o si alguien tiene algún caso, algo, podemos desarrollarlo, ¿no? Vamos a volver a los planes. ¿Ya, Anabel? Sí, doctora, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Soy María Claudia. Hola, María Claudia. Primero, bueno, su exposición ha estado recontra clara. He repasado todo nuevamente, pero justo tenía una dudita con lo último que usted mencionó sobre el ondansetron. No sé si habría alguna contraindicación en un niño que no está deshidratado, por ejemplo, pero que sí persiste con vómitos. ¿O por qué se dice que no se tiene que administrar? Sí, Principalmente eso. generalmente, o sea, cualquier antiemético, tipo metoclopramida, ondansetron, dimetrinato, no debemos de ofrecer al niño. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la motilidad intestinal, ¿no? Entonces, con ello, nosotros podemos producir en un niño un hilio. Entonces, el niño se va a distender, o sea, en vez de ayudarlo, vamos a empeorar el cuadro, tal vez, ¿no? Más Ya. que todo es por eso, que Ya. no se recomienda. Ya, ok, gracias. Ya. Doctora, buenas noches, soy Istra. ¿Por qué no Hola, usar Istra. antibióticos? Doctorita, Sí. yo tenía algunas preguntas Sí. para que usted de repente pueda ayudar. Ujú. La primera, en cuanto al plan B, es en cuanto al goteo, que usted mencionó que era de solución polielectrolítica en 4 horas. ¿Es Ujú. goteo continuo en 4 horas o se hace un goteo específico como el 50 No, nosotros ese volumen, por decir, ¿no? Ya tú tienes un paciente que pesa, ya a ver ahí todos con su lapicerito para que también ayuden, por decir, ese paciente ya pesa 15 kilos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, que tiene una deshidratación, se ve moderada y que lo veamos más como para severa, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a darle a 100 mililitros por kilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 15 por 100. Entonces, le vamos a dar 1500, sería cc,
en 4 horas. Entonces, eso tenemos que dividirlo en 4 horas, ¿no? Entonces, sería 1500 entre 4, más o menos, que son 375 cc por hora que le vamos a dar, ¿no? Por decir, nosotros ya ahorita empezamos, 9 de la noche, ya tiene el niño la vía, ya le decimos, licenciada, pásele 375 cc de solución polielectrolítica por hora por 4 horas, ¿no? A las 4 horas nosotros tenemos que hacerle un balance a ese niño para ver si ese niño sigue deshidratado o ha mejorado, ha orinado, cómo está su flujo de heces, su flujo urinario. Para nosotros ya mantener lo que es nuestro líquido de mantenimiento, ¿no? Que ya les he dicho por los métodos que se puede dar por Holiday, por superficie corporal o el método 4-2-1. No sé si te respondí a la pregunta, Iskra. Sí, sí, doctorita, gracias. Doctora, y otra pregunta que tenía era con respecto al plan C, que el uso de los pacientes que no tenían shock, no, bueno, que tenían shock, era con cloruro de sodio, y era, bueno, pasar el volumen de 20 cc por kilo en 15-20 minutos. ¿Cuántas veces puedo repetir el bolo? Y Nosotros otra pregunta era, podemos ¿cada repetirle, cuánto revalúo para repetir el bolo? ya, o sea, se le pasa en 15 a 20 minutos ese bolo de 20 cc por kilo. Le podemos dar hasta 3 veces, o sea, en el tiempo que vaya a pasar 15 minutos, tenemos que, por ejemplo, nosotros ya, o sea, ese niño tiene que estar con toma de presión arterial, monitoreo, todo, ¿no? Entonces tenemos que reevaluarlo a ese niño. Ya le podemos pasar hasta 3 dosis. También hablando de los bolos nunca se incluyen en los volúmenes que vamos a hidratar después, ¿no? O sea, salió del shock y le vamos a pasar su plan C, no se resta ese volumen que le estamos dando en el bolo. ¿Alguna otra duda, Iskra? Hola. No, pues eso es todo, gracias. Ya. Doctora, buenas noches. Le habla Katherine. Hola, Katherine. Doctora, hace unos días en piso tuvimos un caso de un paciente que vino con una desnutrición, al parecer que era crónica. Bueno, yo he estado leyendo, buscando y bueno, en algunas literaturas me mencionaba, ¿no? Que para la hidratación se tenía que pasar solo el 50% de volumen. Sin embargo, en una guía clínica que nos ha facilitado el doctor Takami, que es del año 2004, se habla de una solución especial para estos pacientes con desnutrición. Sí, donde tenían más aporte de potasio que de sodio, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, me parece que en el hospital no contamos con esta solución, ¿no? Especial, que es para estos pacientes desnutridos. Mi consulta llega a cómo podríamos nosotros hidratar a estos pacientes. Sí, mira, el manejo del niño desnutrido crónico es muy diferente a lo que nosotros hemos hablado, ¿no? A esos niños nosotros no lo podemos hidratar, o sea, de manera tan agresiva, porque podemos crear otras complicaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí se habla pues de la primera hora, del uso de los antibióticos, o sea, del hierro, que todo se va yendo paulatinamente, incluso los bolos no son de 20, sino son de 10 cc. ¿No? O sea, el manejo en un niño desnutrido crónico es diferente, ¿no? Es todo un capítulo del manejo del niño desnutrido crónico. Sí, lo que hemos hablado es en otros niños, ¿no? Incluso también debemos de tener en cuenta, por ejemplo, los niños que son cardiópatas o los nefrópatas, recuerden que no nos podemos pasar mucho de volumen porque en vez de mejorar vamos a empeorar, ¿no? Más o menos en ellos se da el 80% de lo que le correspondería, ¿no? Hablando así de líquidos de mantenimiento. Gracias, doctora. Ya. Hola, Vane, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, mira, yo quería acotar
En la primera intervención, en la primera pregunta que te hicieron, que hizo María Claudia acerca de los antieméticos, efectivamente, eso no deberíamos de usar y yo he visto que muchas veces los colegas lo colocan, pero hay que tener mucho cuidado. La literatura menciona que hay que tener cuidado y no debería usarse un niño que tiene un problema que estamos considerando que se trate a un disturbio agudo hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, ya que además de que disminuye la motilidad, el dimidrinato, que es lo que más tenemos a la mano, porque lo de Centrón pocas veces se tiene ahora, porque ahí me parece en stock una donación, pero si no también es muy difícil conseguirlo, produce sueño. Entonces se debe evaluar al niño sin ninguna intervención de ningún medicamento que produzca alteración en el sensorio. Y esta emesis secundaria, el proceso infeccioso, debe corregirse a medida que se corrige el trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos pacientes que llegan vomitando con diarrea y luego de una buena hidratación 8 o 12 horas ya no vomitan y tú lo ves y no hay necesidad. Y el colocarlo realmente te va a entorpecer el manejo o la evolución muchas veces porque puede ser que todavía tienes con trastorno, le pasa el efecto de la medicación y nuevamente tienes al niño que te vuelve a vomitar, ¿no? Entonces, para evaluar la tolerancia oral, tú no deberías de manejar esa medicación, toda vez que no va a ser real el que el niño vomite o no vomite, tenga signos que tenga náuseas o no, entonces no debería de usarse. Solamente usarse en casos muy, muy particulares donde hay niños que son vomitadores persistentes, pero por otras causas, ¿no? Inclusive hasta de origen central. Los niños, por decir que tienen una hipertensión endocraniana, niños que vomitan, son chicos que tienen una patología arriba que está ocasionando y eso sí hay que usarlo como sintomático, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo otro que también preguntaron era en relación al plan C, como bien tú dices, los bolos hay que dárselos rápidamente y acá es básico y deberíamos de tener por rutina la costumbre y lamentablemente el que no haya un buen tensiómetro hace que no se haga, pero los niños, tú manejas a un niño, llega y haces tu evaluación general del paciente y tú tienes que intervenir si tienes shock, manejar como un paciente con shock, no pensar en tu plan C solo en función a la diarrea, sino recuperar presión en este niño rápidamente, ¿no? Y ahí inclusive puede estar incluido y pensar no solamente un shock hipovolémico, porque acuérdate que Si no respondemos. causa de diarrea también es por causa bacteriana ser también un shock séptico, ¿no? Entonces rápidamente tenemos que ver respuesta. En los niños que es básicamente por pérdida de volumen, porque ha tenido mucho vómito, diarrea, rápidamente se compensa, ¿no? Tú con un primer bolo ya lo debes estar manteniendo más estable, evaluar un buen llenado capilar, una buena palpación de pulsos, te va a hacer pensar que es un niño que está respondiendo a volumen, ¿no? Y lo que tú has mencionado, completar después tu plan como lo habías planteado a un inicio. Pero si este niño no responde a volúmenes, estás con signos de bajo gasto, está hipoperfundido, está con frialdad distal, llenado lento, pulsos muy uniformes, tienes que pensar que probablemente estás en un shock séptico, ¿no? Porque hay que pensarlo, porque acuérdate que este chiquito también no solamente va a llegarte de repente con hipovolemia, sino ya con un trastorno metabólico. Y si tú no mejoras la hidratación acompañado de reponer tu bicarbonato, que acompaña obviamente a la acidosis severa, no va a mejorar solo con volumen, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación integral, pero en todo caso, si estamos hablando de un niño que llega a la emergencia, que es lo frecuente, básicamente su historia es de tiempo corto con diarrea y vómitos, si piensas básicamente que es solo hidratación, hidratemos. Pero también pensemos que si ya hablamos de probablemente un plan C, pensemos también que puede ser un shock séptico, ¿no? Y actuemos como lo hacemos cuando hacemos la atención rápida de un paciente, una evaluación completa y continua, ¿no? O sea, reevaluando al paciente de acuerdo a dosis-respuesta, o sea, de aquello que le damos, cómo va respondiendo el paciente. Bien, no sé, ¿hay alguna pregunta más Sí, para la pero- doctora?
¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda? Doctora, ya escuchando a la doctora Torres hablar de lo que es el shock séptico, si es que no se puede canalizar la vía periférica para la hidratación en este tipo de pacientes, ¿qué otra opción nos daría? Como la hidratación, Claro, por ejemplo, intraósea o a qué goteo, exacto. ¿cómo sería el manejo? Sí, si nosotros no, obviamente los niños cuando están deshidratados severos, esos niños están hipoperfundidos, ¿no? Y generalmente son de difícil canalización. Entonces, la otra opción sería igual ponerle una vía intraósea. También mencionan que podría ser igual la sonda nasogástrica e ir pasándole hasta lograr una vía endovenosa, ¿no? Pero la intraósea está ahí dentro de primera línea, ¿no? Si es que no se puede una vía periférica. De preferencia no solamente es una vía, cuando nosotros tenemos ya un niño que está delicado con deshidratación severa, es colocarle por lo menos 2 vías, ¿no? Por lo menos. Sí, es muy importante el tratar de apenas llega un paciente, ver una vía, ¿no? Pero ya hemos visto, Vanesita, cómo a veces llegan todos colapsados, ¿no? A veces es tan Sí. complicado para las enfermeras y más todavía si lo siguen pinchando y es un bebé que tiene pues una vasoconstricción periférica propia de un cuadro de hipotensión, de hipovolemia, ¿no? Entonces, como menciona la doctora, si la condición es para un plan B, la indicación también para reponer es colocar una sonda nasogástrica. Pocas veces lo hemos hecho, con ustedes creo que nunca se ha manejado, pero antes, con la doctora Reto, que muchas recordarán si es que algunos han escuchado de ella, te acordarás, Vanesita, ella decía, de frente, ponle sonda nasogástrica, y la sonda nasogástrica tiene que reponer, y efectivamente tenía que reponer, no había forma de decir que no, porque sí, ellos ya lo habían hecho y lo han manejado, ¿no? A veces es nuestro temor o el deseo de solo manejar, pero si es un niño que les llega chocado, que está, ustedes lo ven mal, de por sí hacen su evaluación integral, hacen su ABC, su BAC, ustedes ven definitivamente el primer acceso que tienen que tratar de conseguir es una intraósea, ¿no? Y a veces es difícil porque en estos últimos tiempos pocos niños han llegado y el que ha llegado la última vez creo que ha sido hace unos 3, 4 meses, un niño que llegó a trauma shock y le pusieron una intraósea y la intraósea lo ayudó porque es por poco tiempo la intraósea, hay que tener mucho cuidado, es un acceso con alta incidencia de infecciones, es básicamente para que pueda hidratarse el niño y tener una mejor perfusión y puedan cogerle una vía, ¿no? Entonces, es difícil a veces en estos niños, ¿no? Hace mucho tiempo era más, porque eran mucho más frecuentes, pero un poco que estos casos ya no nos llegan, ¿no? Nos llega, la mamá inmediatamente tiene bueno, pues la mayor facilidad de llegar a un mayor acceso a los establecimientos que hacen que no lleguen tan severos, felizmente, ¿no? Felizmente. Sí, doctora. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda? En realidad, pues diarreas es de todos los días. Todos los días vemos pacientes con diarreas, entonces lo que tal vez nos tenemos que nosotros saber más entrenar es en evaluar a nuestros niños, ¿no? Porque nos ha pasado, por ejemplo, hay mamás que dicen, ha hecho 10, 20 vómitos o 20 diarreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tienes que preguntar, ¿qué cantidad han hecho? Porque hay niños que han hecho 10 vómitos o diarreas y han hecho muy escasos y no están deshidratados, ¿no? Pero sí puede haber el caso de que hay niños que han hecho 10 y 20, pues sí están muy deshidratados. Entonces, hay que evaluar bien. Primero, evaluar bien para darle un buen manejo. Y otra de las cosas importantes es, como les vuelvo a repetir, creo que cada clase se las digo, cada charla se los digo. Cuando tienen un paciente, ingresó su paciente y ustedes hicieron esa evaluación, pues, que ya se ha establecido de ver una evaluación primaria, una evaluación general primero, la evaluación primaria, establecen diagnósticos, hacen su plan, empiezan hidratación, pero ahí no acaba la situación todavía recién está empezando y ustedes tienen que ver respuesta.
sea lo que ustedes indiquen, sea que lo que indiquen un plan A, un plan B, un plan C, ustedes tienen que evaluarlo en un momento de ese paciente. Y cuando ustedes terminen de evaluar de acuerdo al plan que ustedes establezcan, tienen que hacer el balance. Si ustedes no establecen un balance, realmente no van a saber cómo les va en el tratamiento, si hay respuesta o no hay respuesta. No es solamente mirar, sí doctora, ya está hidratado, sí doctora, ya tiene lágrimas o ya no tiene la mucosa seca. No, hidratar de forma objetiva. Y lo ideal siempre es que cuando llega un paciente ustedes lo pesen y luego de la hidratación deberían volver a pesar y eso debe coincidir con el manejo que han hecho, sea un plan B, sea un plan C. Yo veo cómo hacen plan B, plan C en el piso y la verdad es que cada vez que reviso nunca hay balances. Entonces yo no sé si fue el balance posible. No, solo una nota donde dice el paciente hidratado, más despierto, más activo, llora más fuerte, como ya grita el pobre, ya está más hidratado, ya tiene más ganas, ¿no?, de gritar. Pero esa no es la evaluación correcta es haciendo un plan con balance, y el balance te tiene que traducir dos cosas importantes, el flujo de orina, que lo que te va a decir a ti es si ya estás hidratando o no estás hidratando al niño, o inclusive si ya lo estás sobrehidratando, ¿no? Lo estás haciendo orinar más porque ya te pasaste de volumen, pero hay que tener mucho cuidado. Y lo otro es que probablemente tu flujo de heces, hablando específicamente de diarrea, no es que vaya a bajar en ese momento porque te hidrates. Hay que tener mucho cuidado. Probablemente su flujo todavía se vaya a mantener en las siguientes 24, 48, 72 horas, que es la historia natural de una diarrea, ¿no? Pero que sea compensada de forma como ustedes consideren que sea lo mejor, sea vía oral, sea vía endovenosa o de acuerdo a ya la tolerancia del niño, ¿no? Entonces la pregunta sería, a ver, Carla, ¿tú cuándo empezarías, si el niño entra en plan B o en plan C, le hemos dejado un NPO, ¿cuándo indicarías tú que este niño entre a vía oral? Pero buenas noches. Bueno, primero, si bien es cierto cuando un paciente está en plan C, ya hay cierto grado de trastorno del sensorio. Entonces, si yo voy a iniciar ya una hidratación por vía oral, o sea, tendría que el paciente estar ya consciente, ¿no? O sea, no aletargado. Y cuando yo consiga también un flujo urinario que sea, pues, ¿no? Adecuado. O sea, cuando no esté oligúrico ni anúrico, pues, ¿no? Bueno, eso. Jackie, ¿algo más que le agregarías? Jackie creo que ya salió. María. Juan. ¿O se han quedado dormidos o no te han escuchado la charla? A ver, chicos, ¿quién más opina, qué más tendrían que evaluarse para poder considerar que un niño pueda ya tolerar la vía oral? Anabel. Doctora, bueno, aparte del sensorio, los flujos, el flujo de heces también, Berta, en este caso la tolerancia, pues también, si es que no presenta algún vómito o algo que me impida o me limite este ingreso por vía oral, ¿no? Sí, definitivamente hay que tener mucho cuidado con los pacientitos de acuerdo al grado de deshidratación que vienen y a los síntomas que lo han traído, ¿no? Lo primero que tengo que ver es que si un niño llegó vomitando, que ese es nuestro gran problema, la poca tolerancia, por eso es que no iniciamos, es que un niño ya no vomite, ¿no? Definitivamente. Y la indicación clara es que un niño esté bastante despierto, activo, que no haya ningún riesgo de que este niño no tenga algún problema de que al iniciarse la tolerancia, pues vaya a vomitar nuevamente o al contrario, se pueda hasta aspirar si yo trato de darle, si es un niño que está bastante despierto, ¿no?
Y obviamente la perfusión está traducida, como siempre nos han enseñado, en la cantidad de orina o de micción que esté haciendo, ¿no? Lo que significa que ya es un niño que está bastante hidratado, ¿no? Con una buena perfusión. Entonces nosotros, mientras no tengamos eso, eso indirectamente nos mide también la función intestinal, la capacidad de absorción. Recuerden que cuando yo tengo hipoperfusión, uno de los órganos que también más se afecta es obviamente la parte intestinal, ¿no? Que justamente esa vasoconstricción que hace pues, que muchas veces se traduzca también, aparte del trastorno electrolítico, en un hilio, y que puede hacer que sea contraproducente el dar la vía oral, ¿no? Entonces deberíamos de tener eso claro para ver cuándo ya yo debo de considerar que es un niño que debo de empezarle la tolerancia oral. Obviamente, primero, como siempre lo hacemos, ¿no? Con líquidos claros, luego la tolerancia a la dieta. Hay niños que son muy cortitos sus tiempos, que han llegado, que han empezado a vomitar o han hecho diarreas, que han llegado a la emergencia, se han hidratado rápidamente y en 4 o 5 horas tú lo ves hasta ya comiendo de todo, ¿no? Pero son niños despiertos, activos, alertas, ¿no? Que rápidamente y que no ha tenido una traducción hemodinámica que haya alterado y su función en ningún momento la motilidad gástrica ni renal y no hay ningún problema. Pero hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo un niño que ha llegado con shock, con hipotensión, tenido que reanimar por lo menos 24 horas después, hay que darle un descanso para que nuevamente se restablezca una buena perfusión a todo nivel, ¿no? Eso básicamente. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta más para la doctora, algo más, o alguien que quiera acotar, o a alguien le quedó la duda. Y sí, por ejemplo, cuando estamos en la guardia, bueno, ahora no tenemos un área de observación, ¿no? Pero a veces los niños están ahí en la cuna esperando y cuando nosotros tal vez estamos entrando de guardia y el equipo ya que sale nos deja al paciente hidratándose, entonces son 2 residentes, siempre el R mayor tiene que estar ahí viendo al paciente más delicado y hacerle el balance para después dejarle el líquido de mantenimiento, porque a veces los evaluamos, o sea, nos olvidamos de hacer el balance las 4 horas en un plan B o 5 o 6 horas en un plan C. ¿Qué pasa? Que después, porque le ponemos, ¿no? En el RP, pasar por 4 horas, luego pasar la dextrosa con sus electrolitos a tantos cc por hora como mantenimiento. Pero si no lo evaluamos en ese tiempo, pasa de que ya lo evaluamos muy tarde y el niño pues ya está con signos de sobrecarga, ¿no? No se ha pasado que el niño ya está con edema en los párpados, edema en el escroto, ¿no? Entonces, tampoco del deshidratado no nos podemos pasar a la sobrehidratación. Entonces, es cosa de ordenarlos en la emergencia y pues trabajar y hacer los balances, ¿no? Igual en piso, ¿no? El niño puede ingresar con un plan B que está 2 horas y pues lo ven, no sé, muy tarde o lo ven ahí nada más y no, o sea, igual, cada plan que termina se tiene que hacer su balance. Y eso es así, o sea, debería de ser así, ¿no? Muchas veces me lo pasan ahí a piso y encima sin balance. Y ha tenido residente toda la noche, así es que yo espero que con esta charla, que se la has hecho tan didáctica, Vanesita, espero que ya todos sepan hacer balance y no me digan, doctora, ¿de dónde salió esto? La información la tienen. ¿La tienen que pedir? Sí, muchas veces la tienen que pedir. Piso no es igual que intermedios ni UCI, pero ustedes pueden sacar la información. Las enfermeras hacen sus balances y los registran en sus notas de reporte, está ahí. Así es que no me pueden decir que no, porque yo igualito lo encuentro. Cuando pasan los niños a piso, ahí tenemos toda la información. Entonces, por favor, chicos, no puede pasar un paciente. Y si pasa, si sea de 2 horas el balance, el residente me hace el balance de ese paciente antes que pase. ¿Estamos de acuerdo? Ya han hecho la charla, ya han aprendido y si tienen alguna duda lo preguntan. Pero pasa, igual, llega a piso, yo completo el balance de las 4 horas que se me indicó y de ahí yo puedo hacer un balance desde que entró hasta las 7 de la noche, o de 7 a 7, o de 24 horas si ya considero que el niño está bien, pero es importante para que ustedes aprendan a si respondió o no respondió. ¿Qué yo espero en un balance de hidratación? Un balance positivo con un flujo de orina. ¿Qué pasa si no se da eso?
puedo hasta estar yo fallando. Yo indiqué de pronto mal y la indicación no fue la adecuada para yo hidratar a mi paciente y por eso mi paciente está deshidratado. O yo indiqué bien, pero la enfermera no le pasó. Me ocurrió pasarle ahí en 2 horas porque se fue a ver un paciente de cirugía y solo pasó 2 horas. Llega y dicen, pasó 4 horas, pero pasó 4 horas, no, probablemente no. Pero es importante que lo informen. Es importante que ustedes sepan si lo que indicaron se ejecutó y si se ejecutó, ¿por qué no está respondiendo? De pronto le falta más volumen. O al contrario, es un chiquito que pasó en 2 horas y te llaman y el niño está agitado, está taquicárdico, está diaforético. De repente es un cardiópata y tú no te has dado cuenta. Y un paciente que tú hidratas tienes que estar vigilándolo y monitorizándolo cada hora. No te pido que estés parado a su lado, pero sí estar vigilando. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Han sobrehidratado a un cardiópata y el que entró por diarrea terminó con una ICC, ¿no? Se congestionó todo el pulmón y estamos corriendo a pasarle furosemida. Le pasaste un bolazo y en 2 horas el doble de lo que le correspondía y después estamos corriendo asustados por furosemida, con un hígado grande, con un pulmón todo congestionado. Y a las horas ya, bueno, ya orinó. Nuevamente el balance te va a ayudar, claro que sí, porque tú vas a hacer un balance después de darle furosemida, ¿sabes cuánto orinó? Y clínicamente va a haber una mejoría también. Entonces es importante el balance que ustedes hagan y las evaluaciones constantes de su paciente en el tiempo, cómo va evolucionando, ¿no? Y eso es muy importante. Y también que sepan, por favor, el flujo de lo normal, porque me sacan un flujo y yo pregunto, ¿y está dentro de lo normal? Me miran. Entonces ya saben ahora, ya la doctora les ha dicho cuál es el flujo de orina, cuál es el flujo de heces, cuándo debemos ponernos a pensar que tiene un flujo de heces leve, moderado o ya es alto, o cuando está orinando demasiado. Hasta en mi propio balance de 12 o 24 horas que yo saco, se pasó del límite superior, ¿sabes qué? Ya nos estamos pasando de volumen. ¿Esto de aquí nos ayuda inclusive? A ver que mi endovenoso lo tengo que ir disminuyendo. Para eso sirve, por supuesto que sirve para eso, pero hagámonos que esto se interiorice en nosotros, que sea una práctica diaria con cada paciente que ustedes tienen y van a ver. Eso les va a enseñar a ustedes a modificar inclusive sus RPs, ¿no? Eso nos ayuda a manejar. Pero si no lo tienes claro, no hagas RP, porque no vas a saber si necesita más o si necesita menos, porque ni siquiera le has sacado el balance. De repente seguimos sobrehidratando o el niño sigue deshidratado y después nos preguntamos por qué sigue deshidratado, ¿no? Entonces, y como le decía con sus compañeros cuando íbamos revisando, yo vengo después de días, paso visita y yo le digo, ¿y cuánto le has estado pasando? ¿O cuánto se le ha indicado? Y si no lo tenemos claro, no estamos aprendiendo. Yo tengo que saber en mi paciente cuánto de volumen le he indicado, cuánto le han pasado y si es lo adecuado o no con los balances. Y los balances los van a ayudar siempre que hidraten ustedes a un bebé. Bien, Vanesita, creo que Sí, se ha doctora. tratado de cubrir toda esta Bueno, parte que sí. he aprovechado. Sí, chicos, bueno, es una exposición básica, ¿no? Para más que todo dirigido a los nuevos R1 ingresantes, pero así es, ¿no? El aprendizaje siempre es de menos a más. Igual, nosotros hacemos emergencia, vamos a estar ahí en la emergencia, todo paciente deshidratado, ya sea plan B, plan A, plan B o plan C. No tengan duda en preguntar y ahí lo vamos a hacer, ¿no? Y creo que ya con algunos hemos estado trabajando así y pues vamos a todo lo que ahora lo hemos hablado teóricamente, lo vamos a poner en práctica en las guardias. Bien, Vani, gracias. Entonces, sí, bueno. Ya, doctora. Buenas noches, chicos. Hasta otra charla. Buenas noches con todos. Buenas noches. Adiós. Ya. Doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos.